Ministerio Internacional Cámaras de Avivamiento a las Naciones presenta Primer Congreso Internacional 2020. Saludos amigos, sean todos bienvenidos al inicio de este gran congreso del Ministerio Cámaras de Avivamiento a las Naciones y Radio Cielo 104.7 FM, tu radio favorita. Iniciamos este gran congreso que sabemos que va a bendecir sus vidas y hoy vamos a iniciar con plato fuerte porque todos nuestros expositores tienen una palabra que va a bendecir sus vidas. Hoy les corresponde al evangelista Rodolfo Rasep. Así que escuchemos a continuación las palabras en esta exposición de este evangelista. Bendiciones, saludo desde aquí, desde esta santa cabina que hemos preparado, tu hermano y amigo Rodolfo Rasep. En estos momentos queremos tratar un tema, es bastante amplio, pero vamos a reducir el contenido para no tomar mucho tiempo. El tema es la iglesia del siglo XXI en tiempos proféticos. Repito, la iglesia del siglo XXI en tiempos proféticos. Bien, para ello quiero utilizar un texto base que va a servir de punta de lanza a lo que vamos a conversar en este breve tiempo. El texto se encuentra en el Evangelio según Mateo, en su capítulo 16, su verso 18, y dice de la siguiente manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, la parte de la teología que se encarga del estudio de la iglesia es la eclesiología. Bien, la eclesiología, por tanto, dedica su estudio al papel que desempeña la iglesia como comunidad o entidad orgánica y a la comprensión de lo que la iglesia significa, su papel en la salvación, su origen, su relación con el Jesucristo histórico, su disciplina, su destino, y cuando hablamos de destino nos referimos a la escatología cristiana, y su liderazgo. Dentro de los 20 siglos que tiene la iglesia existiendo sobre la faz de la tierra, ha enfrentado y sobrevivido diferentes circunstancias de persecución, presiones, paganismo, múltiples culturas, presión de gobernantes, todo tipo de situaciones ha pasado y ha sobrevivido hasta el escenario actual. Por tanto, para hablar de la iglesia del siglo XXI es preciso aclarar algunas cosas. Dentro de esas cosas es importante decir que la iglesia de Cristo, que la Biblia lo define como su cuerpo, es una a nivel mundial, es una, hablando de manera universal. Lo que significa entonces que hablar de la iglesia de Cristo es más que una denominación. Hablar de la iglesia de Cristo entonces va más allá de una corriente de pensamiento. Por lo tanto, cuando aquí nos referimos a la iglesia de Cristo, nos estamos refiriendo a ese conjunto de creyentes, sin distinción de etnia, sin distinción de idioma, de sistema económico, de cultura o de tiempo. Ese conjunto de creyentes, sin distinción de ninguna de estas cosas que hemos hablado, llamamos Iglesia de Cristo. En consecuencia, podemos afirmar que la Iglesia de Cristo va más allá que una determinada época. Bien, entonces, referirnos a la Iglesia en tiempos proféticos es hablar mucho, es abarcar mucho.
para el poco tiempo que vamos a agotar en esta breve conversación. Sin embargo, si nos fijamos en lo que el Señor le revela al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 2 y en su capítulo 3, podremos observar más claramente las características que a través de la historia ha desarrollado la iglesia de Cristo. Tú que estás en tu hogar, si tú vas ahora conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 2, sabiendo que la base estructural será la primera cita que leímos, pero si tú te vas al libro de Apocalipsis capítulo 2 y lees el capítulo 3 también, el Señor envía un mensaje a 7 iglesias. 7 iglesias reales que coexistían en los tiempos en que el apóstol Juan escribe este libro. Esas 7 iglesias que aparecen en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis es considerada por muchos estudiosos como periodos históricos que ha vivido la iglesia. Desde la iglesia de Éfeso hasta la iglesia de la Odisea describen diversos periodos históricos que, estudiando la historia de la iglesia, usted verá cómo se compaginan con la descripción de cada una de estas iglesias. Sin embargo, es bueno resaltar y aclarar que como eran 7 iglesias que coexistían cuando se escribió este libro, es bueno decir que a través de la historia, aunque un estilo, aunque una característica haya resaltado más que otra, han coexistido a través de la historia. Lo que te quiero decir que en el tiempo de la iglesia primitiva coexistían estas 7 características, y ahora en este tiempo que entendemos que son tiempos finales, siguen coexistiendo estas 7 características de la iglesia. Y yo quiero brevemente tocar en lo principal de estas características. Yo luego te recomiendo en tu hogar dedicar tiempo, escribe, hazte las preguntas y todo lo demás. Bien, las cartas en el capítulo 2, los mensajes enviados a estas 7 iglesias comienzan con la iglesia de Éfeso. Y antes de hablarte de la iglesia de Éfeso, quiero resaltar, la iglesia del siglo XXI está compuesta por estas 7 características que vamos brevemente a tocar. No vamos a profundizar en las 7 cartas porque no es el objetivo de este estudio, pero quiero tocar características que tenían estas iglesias que siguen coexistiendo en medio nuestro hoy, seguimos teniendo con nosotros. Éfeso tenía como característica un arduo trabajo. La gente de Éfeso era buena en misiones, bueno en trabajo. Tenían suficiente paciencia para esperar el crecimiento y esperar el trabajo y esperar el resultado, del trabajo realizado. Esa es la iglesia de Éfeso. Sin embargo, hay una pequeña parte que Jesucristo en este mensaje que le envía a través del apóstol Juan le aconseja, y es que habían perdido su primer amor y tenían entonces que arrepentirse y hacer sus primeras obras. Entonces, en este primer punto, una de las características que tú vas a encontrar en la iglesia del siglo XXI, que está viviendo este tiempo profético, y que cada iglesia ha vivido su tiempo profético, cada época ha cumplido algo de lo profético de Dios. Bueno, una de las características es que hay una parte de la iglesia que se dedica al trabajo arduo, hay una parte de la iglesia que espera los resultados, pero en esa espera, en ese arduo trabajo, en esa paciencia, termina perdiendo su primer amor. Entonces, esa es una de las características que tú vas a ver en parte de la iglesia de Cristo. Mucho trabajo,
paciencia, resultados, pero que también se va perdiendo el primer amor. Número 2, la iglesia de Esmirna es una iglesia que se caracterizó por la tribulación, una iglesia que económicamente era pobre, pero espiritualmente rica, una iglesia que se preocupó por presentarse a Dios sin mancha. Hoy, en esta época del siglo XXI, vas a encontrar en la iglesia de Cristo esta característica también, que se guarda, que sufre penalidades, pobre pero rica, sin mancha. Usted la va a encontrar hoy. Usted se da un paseo en el escenario mundial y no todas las iglesias están como estamos aquí en República Dominicana, donde tú puedes salir a predicar a una esquina sin problema, donde tú puedes congregarte cuando lo amerite la ocasión, sin ninguna dificultad. Hay otros lugares que no, que tienen que seguirse escondiendo, son fieles y tienen que correr, son fieles y tienen que morir. Hoy, en pleno siglo XXI. Entonces, una de las características que tú vas a ver de la iglesia de Cristo en este tiempo es una característica tipo Esmirna: persecución, tribulación, pobreza en un sentido y riqueza en otro, pero guardado para Dios. Amén. Número 3, Pérgamo. Pérgamo es la iglesia que Jesucristo dijo que estaba fundada donde estaba el trono de Satanás. Esto tiene toda una explicación histórica, pero que no vamos a explicar en esta ocasión. Pero el Señor enfatiza y dice: retienes mi nombre. Retenía el nombre de Jesús, a pesar de que estaba en un escenario donde el sistema a todas sus anchas, con todas las evidencias, era gobernado por el enemigo. Habían mantenido el nombre de Jesús, no se habían avergonzado del nombre de Jesús. Tú vas a encontrar esa característica también. Parte de la iglesia de Cristo está en territorio hostil, en territorio de peligro, en territorio de reto, y mantienen el nombre de Cristo en alto, mantienen la fidelidad, mantienen el remanente. Tú vas a ver esa característica también. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando la característica de una determinada parte de la iglesia es como Pérgamo, que retiene la doctrina de Balaam. ¿Y a qué nos lleva la doctrina de Balaam? A la herejía, y nos lleva a la inmoralidad. Entonces, tú vas a ver, vas a notar que dentro de las características de este siglo, parte de la iglesia se está volviendo a las herejías. Alcanzan tanta profundidad que creen que saben más que lo que escribieron. La última revelación, la última iluminación. Y están tan embriagados en su propia opinión que ignoran el contexto bíblico a la hora de explicar una determinada doctrina, una determinada enseñanza. Herejía. Inmoralidad sexual. Y cuando hablamos de inmoralidad sexual, hay que hablar del relativismo moral que está viviendo la sociedad hoy. Porque nosotros no estamos exentos a la influencia social. Y hoy en día, en este posmodernismo, donde todo es relativo, donde todo depende de la parte de la iglesia, se ha dejado influenciar por este relativismo moral, y ahora la inmoralidad parece normal. Se ha vuelto tan común que parece normal. Iglesia de Pérgamo. Características de la iglesia de Pérgamo. Vamos a encontrar también características como la iglesia de Tiatira, coexistiendo todo. Es una iglesia que profesa y demuestra amor, fe, servicio, paciencia,
crecimiento. Tú lo puedes buscar. Por eso solamente te di los capítulos para que puedas dedicar tiempo a la lectura. Por ejemplo, en el mensaje de Tiatira, en el capítulo 2, verso 18, pero voy a empezar en el 19, cuando dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Hubo crecimiento, y las demás características, amor, fe, todo eso estaba en Tiatira. Ahora, cuando tú sigues leyendo este mensaje que se le envía a esta iglesia, entonces percibes que la iglesia de Tiatira tenía una tolerancia exagerada a lo que no era bueno. Se presenta un personaje que se discute teológicamente, que es el personaje de Jezabel. Muchos teólogos entienden que era una persona física que estaba haciendo un desorden de fornicación en la iglesia. Otros entienden que era un tipo de espíritu que influenciaba a los creyentes de esa iglesia. Sea cual sea la realidad, había una tolerancia excesiva al hedonismo, a esa corriente donde si te gusta, hazlo. Es la corriente del placer. Y cuando tú te centras en la escritura, las cosas no son correctas si a ti te gustan. Las cosas son correctas a la medida que a Dios le agrade. Y una de las características que tiene Tiatira y que todavía sobrevive en nuestro tiempo es que el placer a veces está por encima de la espiritualidad. Fíjense que tantas características lindas como el amor, la fe, el servicio, la paciencia, el crecimiento, pero había una tolerancia excesiva a la parte que tiene que ver con el placer. Y todo trae sus respectivas consecuencias. Amén. Punto número 5 es la iglesia de Sardis. Y aquí hay que tener mucho cuidado y ojo, porque la iglesia de Sardis era pura apariencia. En Sardis, el Señor resaltó que había un remanente que había permanecido fiel. Pero tú sabes lo que es hablar de un remanente. Es un grupo pequeño, es un grupo reducido que había permanecido fiel. Pero casi la total de la generalidad era apariencia. Entonces, cuando hacemos referencia a la iglesia del siglo XXI, hay una parte, y espero que no te pongas guapito, pero hay una parte que es pura apariencia. Aparentan ser evangelistas, aparentan ser profetas, aparentan ser buenos cristianos, aparentan esto, aparentan lo otro, aparentan santidad, pero están lejos de la realidad. Por eso Jesucristo en el capítulo 3 le dice a la iglesia de Sardis: tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Al ángel de la iglesia de Sardis, el Señor le manda a decir eso: tienes nombre de que vives y estás muerto. Apariencia. Y si tú estás viendo esta pequeña conversación que estamos llevando a cabo en estos momentos, mi exhortación es que tú no seas Sardis. No vivas de la apariencia de piedad, apariencia de bondad, cuando en el corazón está lleno de carroña. No vivas de la apariencia. Pero hay ciertamente una parte de la iglesia del siglo XXI que solo se ha vuelto apariencia, porque son empresarios de la fe. Y no estoy menospreciando el crecimiento, nunca jamás, ni que nuestros templos sean más hermosos y capacitados y amueblados. No, nada de eso. Porque hablar de la apariencia no es hablar de templo, es hablar del corazón. Hay problemas en el corazón. Adoro el dulce nombre de Jesús. Y una de las características que han coexistido todo en los 20 siglos, han coexistido esta característica. Hay una parte de la iglesia
que se vuelve solo apariencia. Y hay un consejo de Dios a volverse a Él. Hay un consejo a arrepentirnos. Hay un consejo a realmente vivir y no aparentar. Vivir. El que vive no tiene que aparentar. Entonces, la pregunta es si tenemos el nombre de que vivimos o si vivimos realmente. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es Sardis. La iglesia de Filadelfia, que está en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, a partir del verso 7. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que, aunque tiene pocas fuerzas, según la palabra del Señor, Dios le abre las puertas. Tiene puertas abiertas. Por eso usted ve que parte del cuerpo de Cristo tal vez no tenga las conexiones gubernamentales, pero crece. Probablemente no tenga los beneficios que tienen otros grupos, pero crece. Porque es Dios quien le abre la puerta. Entonces, en este mismo siglo que estamos viviendo, usted verá que parte de la iglesia de Cristo, aunque quizás no tenga toda la fuerza que debería tener, Dios le abre las puertas. Puertas que nadie puede cerrar. Puertas que nadie se atreve a cerrar porque las abrió Dios. Y sabe que es importante cuando pensamos en la iglesia de Filadelfia, la característica que tiene, que no son las fuerzas de Filadelfia las que abrirán la iglesia, es Dios quien abrirá las puertas. No es la fuerza per se, la fuerza de ellos la que abrirá las puertas. No son sus conexiones, es la gracia, es la providencia de Dios la que abre las puertas. Aleluya, gloria a Dios. Y Filadelfia, la sexta iglesia, la séptima iglesia es la Odisea. De acuerdo a la interpretación de que cada iglesia identifica un periodo histórico, se supone que este es el periodo de la Odisea. Sin embargo, a lo largo de esta conversación hemos dicho que las 7 características coexisten. Ahora, no es menos cierto que en determinadas épocas una característica abunda más que otra. En el caso de la Odisea es la iglesia tibia. Es la iglesia materialmente rica, pero con una gran pobreza espiritual. Es la iglesia que Jesucristo le aconseja a comprar de él, oro refinado en fuego y colirio. Lo que significa que, aparte de Jesucristo llamar a esta iglesia tibia y llamarla pobre, diferente a Tiatira, que le dijo: tú eres pobre pero eres rica. A esta le dice: tú eres rica pero eres pobre. También le llama ciega. Aleluya, gloria a Dios. La Odisea, por ser la Odisea, no es que dejó de ser iglesia. Si el Señor le está escribiendo al ángel, al pastor, al líder de la Odisea, es porque aunque tenía todas estas características negativas, el asunto no estaba perdido, porque la sangre se derramó por todos. El asunto que sí Jesús le escribe es porque todavía hay posibilidad de enderezar los pasos. La Odisea, que también esta característica coexiste hoy, es la iglesia tibia, la iglesia que ha logrado tanto materialmente hablando. Y la riqueza material no era el problema de la Odisea, sino que su riqueza material no se correspondía con su riqueza espiritual. La tibieza hace referencia también al relativismo. El tibio quiere estar bien con todo el mundo. Todas las corrientes vamos a tratar de estar en un punto medio.
Si tenemos que poner una bandera de arcoíris para que vengan, no hay problema, la ponemos. Salió una nueva ideología, no hay problema, no vamos a chocar contra esa ideología. Vamos a predicar solamente de lo que es bien para todos. Tibieza. Y cuando la iglesia pierde su norte y pierde su característica, cae en la tibieza. Tibieza en su búsqueda de Dios. Tibieza en sus proyectos de alcance. Tibieza en su conocimiento espiritual. Tibieza. Ceguera. Y no hay peor ciego que aquel que cree que ve, pero en realidad no ve. Porque le da brega reconocer que no ve para pedir ayuda. Esa es la característica de la Odisea. Entonces, la iglesia de Cristo en el siglo XXI, en el siglo XX, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, ha contenido estas 7 características. Probablemente en un tiempo ha predominado una característica más que en otro tiempo. Ahora bien, refiriéndonos a la iglesia de este siglo, alabado sea el nombre del Señor, tenemos el reto que en pleno siglo donde abunda la tibieza, convertirnos en iglesia como Esmirna y Filadelfia. Hay un reto en nosotros enderezar nuestros pasos. Hay un reto en enderezar el corazón. Vivimos tiempos escatológicos, vivimos tiempos proféticos. Esta iglesia le ha tocado ver más señales que la de siglos anteriores. Porque hoy podemos estudiar y podemos ver las profecías bíblicas cumplidas y podemos ver lo poco que falta para que podamos decir consumado es. Esta iglesia del siglo XXI está viviendo su mejor tiempo. Lo que tenemos que hacer ahora es provocar un avivamiento. Vamos a trabajar, vamos a salir de la religiosidad y a vivir el evangelio como tal. Ayer escuchaba a un pastor que decía algo que a mí me gustó bastante. Él decía que al evangelio, si tú le añades algo, realmente le estás restando. No puedes añadirle un apellido al evangelio. Tú no puedes hablar evangelio de la prosperidad, o evangelio RT, o evangelio moderno. Todo al evangelio, si le pusiste un apellido, le estás restando. Él no necesita una nueva definición, porque el evangelio se concentra en una persona, se concentra en Jesucristo. El mismo Jesucristo que le escribió a Juan sobre estas 7 iglesias, y el mismo Jesucristo que le dijo a Pedro en la primera cita que leímos del libro de Mateo, capítulo 16, verso 18, el mismo Cristo que le dice a Pedro: tú eres Pedro, tú eres una roca pequeña, tú eres una piedra pequeña. Y sobre esta roca, tú eres Petros, sobre esta Petra, significa la roca, la confesión que él había hecho de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa confesión, Pedro, que tú acabas de hacer, sobre esta Petra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esa misma palabra nos cubre hoy. Como iglesia de Cristo, aunque en algún momento te hayas debilitado, aunque en algún momento hayamos faltado, aunque en algún momento hayamos perdido el enfoque, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. El consejo de Dios es que en pleno siglo XX, en siglo de modernidad, en siglo de dar culto por redes sociales, en siglo de conectarnos con el mundo entero, en este tiempo en que el mundo se ha vuelto una aldea, en este tiempo hay un llamado a enderezar nuestros pasos, hay un llamado a no perder el enfoque, hay un llamado a tener el corazón centrado en Cristo Jesús, porque estamos en peligro de caer en ser tibios como la Odisea, o de ser súper tolerantes como Sardi, o de vivir apariencia como Sardi, o muy tolerante como Pérgamo. No caigamos en esta característica, aunque sabemos que coexisten, pero ojalá que sean lo mínimo. Este es el ejemplo de Esmirna.
Este es el ejemplo de Filadelfia. Somos iglesias de Cristo. Somos iglesia. Aunque tú seas blanco, yo sea moreno. Aunque tú seas chino, el otro sea coreano. Aunque tú seas de África y el otro sea de Europa. La iglesia es una. La iglesia que se va con Cristo, la iglesia que reinará con Cristo, es una iglesia. Una iglesia. Y la única ventaja que tal vez llevamos es que estamos viviendo los últimos tiempos. Por tanto, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con el ambiente que nos rodea? A veces observo, mi querido hermano, es una observación personal. En este punto no estoy hablando del punto de vista de ningún teólogo, estudioso, erudito. Estoy hablando de una observación personal. No permitamos que el evangelio se convierta en solo almacén de personas, que nuestras iglesias se conviertan en almacenes de gente dependiente. Así como hay gente farmacodependientes, hay gente que se ha vuelto tan dependientes a que le pongan la mano arriba, tan dependientes a que si fulano no canta no hay nada, tan dependiente a tantas cosas. Y la iglesia del siglo XXI no puede continuar así. Porque los dependientes mantienen a cierta gente en la élite. Sí, pero eso no es el llamado. El llamado a que todos podamos crecer. Que todos podamos crecer. Líderes que están sintonizando esta transmisión, permite que tu iglesia, en la mayoría de los casos, crezca en conocimiento. Que no sea dependiente de una transmisión, de un ministro, de una oración, de una profecía. Tienen la Biblia. Hazle, provócale hambre de la palabra. Provócale sed de la palabra. Que busquen a Dios en sinceridad, con todo el corazón. Porque estamos viviendo una época de tráfico de almas, de almacenes de almas. Gente que vende una iglesia con todos los miembros, sencillamente por un bien económico. No, tú no eres mercadería. Las iglesias no son mercadería de nadie. Son de Jesús. Todos decimos que es la iglesia de Cristo. Si es la iglesia de Cristo, vamos a guiarla como tal. Tú eres un instrumento, líder que me escucha, eres un instrumento y estás agotando un tiempo precioso que Dios te permitió de guiar las ovejas, pero guíalas a Jesús. Guíalas a Jesús. Porque hay un afán desmedido, y sé que quizá tienes deseo de ya quitar el programa, pero tengo que decírtelo. Hay un afán desmedido en el nombre personal. Y tú tienes que saber que tu nombre no importa. El nombre que importa es el nombre de Jesús. Que conozcan a Cristo, aunque no se sepan bien tu nombre. Pero no, hay un afán desmedido en el nombre personal de cada predicador, en el nombre personal de cada profeta, en el nombre personal de cada ministro. Las transmisiones a veces sí son para ganar alma, pero también para ganar nombre, para ganar seguidores, nombre, porque lo que quieren es posición. La iglesia del siglo XXI tiene que volver a sus orígenes de dependencia del poder del Espíritu, sus orígenes de dependencia de Cristo, de su sangre, sus orígenes de predicar a Cristo resucitado, el poder del nombre de Jesús y no tus propias experiencias. A veces hay un deseo de impresionar, de que mi nombre quede en la historia como los generales de Dios. Amén. Dios te puede usar más de ahí. Dios te puede usar más de ahí. Pero si la intención de tu corazón
es que te conozcan a ti, ya tu pago será. Tan pronto yo vi tu nombre y ya te conocen, ese es tu pago. Si tu intención es llegar a 1 millón de vistas, desde que llegaste a 1 millón, ya ese es tu pago. No hay más de que tesoros en el cielo, como la Odisea. Era rica, pero pobre. Tiatira era pobre, pero rica. Ah, pero es que hay que ser pobre para agradar a Dios. No, jamás en la vida Dios te puede dar más allá de lo que tú tienes que pedir. Y somos testigos de eso. Dios nos da más de lo que tenemos que pedir. Pero la intención del corazón es que Dios sea glorificado. Esa debe ser la intención. Esa debe ser la intención. Que Dios sea glorificado. Que el nombre de su Hijo sea conocido por todo el que nos rodea. Que tu predicación sea tu vida. Que tu realidad sea tu predicación. Entonces, en este tiempo que nos ha tocado vivir, tiempo que entendemos que son tiempos proféticos porque son tiempos finales, tiempos de cumplimiento, tiempo en que la iglesia ha crecido de una manera sorprendente. Sin embargo, el trabajo fuerte misionero de llevar la palabra a tribus, a regiones escondidas, lo han hecho personas que sus nombres no figuran en las noticias. Lo han hecho personas que sus nombres no salen en periódico. Si tu nombre sale en noticia en periódico por causa de Cristo, amén. Pero mucha gente de trabajo misionero que han roto cadenas, que Dios le ha usado de manera extraordinaria, no han tenido en su corazón la búsqueda de fama. Eso es hermoso. Porque uno de los peligros que estamos viviendo en este tiempo es que la iglesia se están volviendo sardis. Nombre de que viven y están muertos. ¿Cuánta gente empoderada? Y eso es bueno, siempre y cuando estén empoderadas en lo que dice Dios. No en lo que se inventó alguien, en lo que dice Dios. ¿Qué es lo que a ti te resguarda que Dios lo haya dicho? ¿Por qué usted cree que Pedro, estando en la nave, estando en la barca, antes de tirarse dijo, manda que yo vaya a ti sobre las aguas? Manda tú. Yo no me voy a tirar si tú no me mandas. Porque lo que a ti te da seguridad de victoria es que Dios haya dicho que sí. Que Dios haya dicho ven. Pero a mí me duele el corazón. No apagues todavía. Me duele el corazón cuando a veces veo motivaciones carentes de Biblia. Motivaciones con estrategias psicológicas, con estrategias mercadológicas. Quieren manejar la mente a veces de la iglesia como se maneja la mente de los consumidores allá afuera. Y ese no es el propósito. Vamos a guiarnos a Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo, guiemos la gente a Jesús. Eso nos va a permitir vivir el tiempo profético. Porque el tiempo profético de esta iglesia, de este siglo, se puede vivir de varias maneras. Tú puedes vivir el tiempo profético siendo Éfeso. Tú puedes vivir siendo Esmirna, siendo Filadelfia, o siendo la Odisea o Sardis. Nuestro accionar va a determinar qué tiempo profético estamos viviendo. Nuestro accionar nos va a definir en qué características de las 7 que vimos hoy encajamos. No te voy a cansar con más. Si no conoces al Señor Jesús, yo te invito en este hermoso tiempo a aceptar a Jesús
como único y suficiente Salvador de tu vida. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Si tú no has conocido al Señor, yo te invito a conocerlo hoy. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, acepto a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por tu salvación. Ha sido un honor compartir este tiempo contigo, tu hermano y amigo Rodolfo Alejandro Rapsal, desde el municipio Consuelo, que lo hemos declarado como Tabernáculo de Dios, provincia San Pedro de Macorís. Así que es un honor este tiempo contigo. Seguimos adelante. Somos Iglesia de Cristo. Puedes escribirnos nuestro número de WhatsApp 809-553-6162. 829-669-3755. En nuestro email samaritanorodolfo@gmail.com. Repito, samaritanorodolfo@gmail.com, o en nuestras redes sociales. Puedes buscarnos como Rodolfo Rapset en Facebook, y estaremos encantados de seguir compartiendo la palabra del Señor contigo. Dios te bendiga de manera especial, Dios te guarde, y seguimos adelante. Somos Iglesia de Jesucristo. Bien, señores, tremenda estas palabras del expositor Rodolfo Rapset, que sabemos que le bendijo sus vidas y nos bendijo a nosotros también, y eso es lo que queremos, bendecir sus vidas a través de este gran congreso, la Iglesia del siglo XXI. Síganos y habrá otras predicaciones de impacto que sabemos que también van a ser de gran bendición. Así que no se pierdan la continuación mañana de este gran congreso que sigue a todos ustedes a través de Cámaras del Avivamiento a las Naciones y Radio Cielo 104.7.